Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo este video que me han pedido mucho. Es la segunda parte de los tips de acuarela que me hubiera gustado saber antes. Así que sin esperar más, aquí les traigo algunos consejos súper útiles al momento de pintar. El primer tip es usar el tamaño de pincel adecuado. Hay distintos tipos de pinceles y tamaños que podemos utilizar al momento de pintar con acuarelas. Generalmente a la gente le gusta utilizar estos pinceles pequeños para poder dar sus capas de pintura. Sin embargo, hay distintos tamaños que nos pueden ayudar a optimizar nuestras capas de color. No todos los tamaños de pinceles son adecuados al momento de pintar. Por ejemplo, si quieres pintar un fondo, puede ser que un pincel mediano o pequeño no te permita tener el mejor resultado. Aquí puedes ver cómo estoy intentando pintar esta gran mancha de color, pero como el pincel es pequeño, no vamos a cubrir fácilmente el área extensa. Además que no vamos a poder trabajar tan rápido, lo cual significa que la pintura se va a ir secando conforme vayamos pintando y nos va a dejar estas rayas o efectos no deseados en nuestra pintura. Aquí por ejemplo estoy utilizando un pincel de mayor tamaño y puedes ver cómo puedo trabajar con mayor facilidad, rapidez, dejando una capa mucho más homogénea e incluso haciendo que la pintura me dure mucho más. Todo esto simplemente variando el tamaño del pincel. Lo mismo aplica para el efecto contrario. Recuerda hacer tus dibujos de menor tamaño o detalles con tus pinceles que tengan menor número. Si es que intentas hacerlos con un pincel grande o mediano, puede ser que el resultado te quede un poco tosco. Así que ya sabes, trata de identificar qué áreas o cosas quieres pintar para poder aprovechar el tamaño del pincel adecuado y no tengas miedo a utilizar pinceles grandes porque estos son los que nos permiten trabajar con mayor rapidez y lograr capas homogéneas y acabados sueltos para tus fondos. El segundo tip es corrige errores correctamente. A veces cuando estamos trabajando con nuestras acuarelas pintamos un área que no debíamos. Si es que quieres corregir este tipo de errores, puedes utilizar una toalla de papel y suavemente aplicarla sobre esta mancha para poder levantar la pintura. También puedes utilizar un pincel y agua limpia y restregarlo suavemente para poder así eliminar la capa de color que has colocado. Esto te va a ser especialmente útil cuando tienes que pintar dentro de un área en específico o dentro de un límite y te pasas. Si es que es así, puedes simplemente aplicar con tu pincel un poco de agua limpia y luego presionar tu papel toalla o una toalla para así levantar la pintura y corregir esta imperfección. Esto no solo te sirve para corregir errores, sino también para aplicar estos efectos de manchas más claras, lo cual he aplicado en este perrito para levantar el color en las manchas encima de sus ojos. El tercer tip que te puedo dar es que realices estudios de color. Antes de aplicar tu pintura es muy importante que definas la paleta de colores que vas a utilizar. Si es que estás familiarizado con el círculo cromático, escoger tus mezclas o realizar tus mezclas de color se te hará más sencillo. Recuerda que no necesitas tener una colección muy extensa de colores de acuarela, ya que para este medio tenemos que trabajar en base a mezclas, lo cual significa que simplemente utilizando 3 colores que vendrían a ser nuestros colores primarios, podemos generar una gran cantidad de tonalidades. El consejo que te puedo dar si es que no dominas mucho la teoría cromática es que simplemente experimentes y hagas distintas mezclas. Aquí por ejemplo estoy mezclando mis 3 colores básicos para así generar colores secundarios y terciarios. Mezclando amarillo y rojo estoy generando distintos tonos de naranja y mezclando mi amarillo y azul voy a generar distintos tonos de verde. Como te mencioné, no necesitas tener paletas extensas de 24 o 36 colores, puedes lograr muchas combinaciones simplemente variando la proporción de tus colores primarios y la cantidad de agua que utilices. Aquí por ejemplo, al aplicar más color amarillo estoy generando una tonalidad más cítrica y agregando más azul, acerco mucho más a los tonos jade. Recuerda darte tiempo de hacer estos estudios de color, sobre todo antes de realizar una nueva pintura para asegurarte que tengas un resultado armónico. En el curso de acuarela para principiantes vimos, por ejemplo, cómo generar estas cartillas de color que nos permite sacarle el provecho a paletas limitadas que tenemos disponible. Aquí, por ejemplo, yo generé más de 80 colores simplemente utilizando 9 colores básicos que tenía en mi paleta y variando la cantidad de agua. El cuarto tip que te puedo dar es que tengas mucha paciencia al momento de pintar.
sobre todo porque nuestras primeras capas de pintura no se suelen ver muy bien y esto puede llegar a desanimar a muchas personas, lo cual nos lleva a abandonar dibujos o simplemente a no ver el potencial de nuestras obras y por lo tanto perder el interés a medio camino. Justamente son estas primeras capas las que a veces se ven un poco imperfectas, suelen tener algunas manchas extrañas y el color no está correctamente definido. Hay que ser constante y tener paciencia porque al trabajar en capas podemos no solo corregir errores que hayamos cometido en las primeras etapas, sino también construir poco a poco la intensidad tonal de nuestros colores para llegar al resultado adecuado. Es importante también esperar y tener paciencia porque si tus colores o tus capas de acuarela no se han secado correctamente, al aplicar nuevas capas puedes hacer que los colores se mezclen entre sí. También al aplicar agua puedes reactivar colores que ya habías colocado sobre tu papel, lo cual nos va a generar los efectos de coliflor o incluso podemos llegar a levantar o a movilizar capas de color que ya habíamos colocado. Así que recuerda esperar mucho entre capa y capa para asegurarte que los colores sequen correctamente. Y aunque suene un poco cliché, hay que confiar en el proceso porque verás que el resultado de tu pintura te sorprenderá si es que sigues pintando y confiando en tu visión. Si te ha gustado este video, recuerda que en la primera parte hemos visto algunos otros tips súper importantes al momento de pintar que te van a servir mucho para sacarle el provecho a tus acuarelas. Así que te voy a dejar en esta cartilla el link para que puedas verlo. Recuerda darle manos arriba a este video y coméntame abajo si te han servido estos tips y qué otros consejos le recomendarías a principiantes. Recuerda seguirme en todas mis redes, estoy como The Funky Cake, y suscríbete al canal para que puedas estar atento a nuevos videos y tutoriales que iré colgando próximamente. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente video.